China, Corea y Japón, ¿cuál es mejor? Mis lugares favoritos en el mundo y uno no puede evitar compararlos. ¿Cuál es el mejor? He tenido la fortuna de vivir en los 3 países, aunque con diferentes circunstancias y diferente duración. Así que esta es solo mi personal opinión, de acuerdo a lo que a mí me tocó vivir. Tomen en consideración que mi primer amor fue Japón. Siempre fue mi sueño ir allá. Que soy una fanática de los dramas coreanos y sobre todo de Rain. Que he vivido en China mucho más que en los otros 2 y que aún así he llegado a todas estas conclusiones. Ok, he separado esto en categorías. Número 1, el idioma. Bueno, yo he estudiado los 3 idiomas. Los 3 son muy difíciles. La escritura más sencilla es coreano. La gramática más simple es de chino. Chino mandarín, por supuesto. Pero el idioma más bello es el japonés. Pero los 3 son muy difíciles, así que por eso solo los aprendí lo suficiente para sobrevivir. Número 2, la comida. La comida en Japón es linda a la vista y es balanceada. La comida en Corea es picante y por alguna razón todas tienen el mismo sabor. Y la comida china no se parece en nada a la que vemos en México. Suele tener más aceite y muchos vegetales, aunque casi toda tiene algún tipo de animal en ella. Mi comida favorita es el sushi japonés, el bibimbap coreano y el tteokbokki. Podría comerlo todos los días. O el kimchi jjigae también es delicioso. Pero he aprendido las mejores recetas de comida china vegetariana y son realmente muy fáciles de hacer. En cuestión de comida supongo que será cuestión de los gustos. Si te gusta más la comida picante, como buenos mexicanos, seguramente les gustará más la comida coreana. Pero la mejor mezcla de sabores es definitivamente la japonesa. Número 3, trabajo y dinero. Bueno, ahora vamos a las cosas fuertes. El lugar más sencillo para encontrar trabajo, dadas las correctas condiciones, es sin duda China. He incluso encontrado trabajo que no estaba buscando, simplemente yendo a comprar comida. Nunca he estado sin trabajo en China. A veces tengo más, a veces tengo menos, pero siempre hay algo disponible. En Corea debes realmente tener un talento que nadie más tenga. Tienen que considerar que es un lugar pequeño y con mucha gente y siempre habrá prioridad para la gente coreana. ¿Tienes un talento especial, como por ejemplo hablar español? ¿Tienes un certificado o experiencia en el ramo? Realmente tienes que probar tu valor en esa área para encontrar un trabajo. Y luego trabajar mucho, tanto o más que los demás. Y por lo general, horas extras no se pagan. Bien, Japón es un poquito más flexible en cuanto a tu capacidad inmediata. En muchas compañías les gusta entrenarte para que sigas sus métodos, su forma de trabajo. Ellos esperan que trabajes con ellos mucho tiempo. Así que las empresas japonesas, la mayoría de las empresas japonesas incentivan a sus empleados con premios, reconocimientos, dinero, entrenamientos, etc. En una ocasión, una empresa japonesa en México nos llevó a un viaje de la compañía por un fin de semana a un centro vacacional de 4 estrellas, todo pagado para un entrenamiento de 5 horas con todo el demás tiempo libre. Pero aunque suene todo muy bien, las empresas japonesas, en mi opinión, tienen los jefes más malvados. Trabajar con compañeros japoneses es maravilloso. Son cordiales, siempre tratan de ayudar, pero por lo general, los jefes inmediatos, o sea, tu jefe superior, son muy rudos. Es casi como si trataran de ver qué tanto puedes aguantar y de una manera innecesaria. En lo personal yo no trabajaría para un jefe japonés nunca más. Quizá otros tengan otras experiencias, pero esta es mi opinión personal. Número 4. Calidad de vida. Pues China es muy barata, demasiado barata. La comida, la ropa, la vivienda, el transporte, todo es barato. Y sí, de buena calidad, de una calidad suficiente. Recuerden que incluso los productos de Apple se fabrican aquí, así que si quieres calidad, también la encuentras. Pero claro, aquí hay muchas restricciones de información, de expresión. Tienes que convivir con la cultura de gente que está apartada de ciertos modales e información. Japón y Corea son países del primer mundo, altos en tecnología, con todo tipo de servicios y entretenimiento. Japón es un poco más tradicionalista, es muy tranquilo y súper seguro. Todo es muy disciplinado y de la forma en que debe ser. El transporte siempre está a tiempo y es súper eficiente. Corea es un poco menos estricto. Hay siempre música y colores, luces, a donde quiera que vayas.
y siempre hay algo que hacer y lugares a donde ir, por lo menos en Seúl, donde yo estuve viviendo. Por supuesto, Corea es más cara que China y Japón mucho más cara que Corea, lo que hace que se entienda el por qué trabajan tanto y siempre están tratando de hacer dinero para poder sobrevivir. Para mí, el país con la mejor calidad de vida en general es Corea. Número 5. Gente y vida social. Cualquiera que vea videos sobre la vida en estos países se podrá dar cuenta de la cantidad de extranjeros que se quejan de no poder ser parte de la cultura, que a pesar de tener amigos nativos, pareja y de haber vivido casi toda la vida ahí, aún así son considerados foráneos. Y todo esto es cierto, pero realmente es algo bueno, al menos para mí. Tienes la carta de extranjero para evitar partes de la cultura con las que no estás a gusto. En mi opinión, la gente más amistosa son el pueblo chino. Platican contigo, te ayudan en lo posible, te hacen formar parte de sus actividades, te consideran amigos casi de inmediato. A pesar de ser tímidos, la mayoría te pedirá tu contacto y te seguirá hablando aunque solo se hayan visto una vez en todo un año. Los japoneses son amables, muy amables. También tratan de ayudarte si lo necesitas. Te sonreirán y siempre serás un invitado honorable con ellos. Pero después irán a casa y se olvidarán de ti. Yo considero que es difícil hacerse realmente amigos de ellos, pero si lo logras, también creo que tendrás una valiosa amistad de por vida. Los coreanos son más arrogantes, son amables y educados, pero son arrogantes. La mayoría de los extranjeros que tienen contacto regular con gente de Corea mencionan lo que es la doble cara, que por un lado son amables y sonrientes y te dicen que todo va a estar bien, y en el otro te dejan cavar tu propia tumba. Yo tengo amigos coreanos y puedo decir que con los que no soy tan cercana realmente ha sido así, pero con los otros con los que aún tengo contacto regular, yo sé que tengo amigos con ellos de por vida. Número 6. Las relaciones. En este punto solo puedo hablar de China y Corea, ya que no estuve en Japón el tiempo suficiente para conocer a alguien y salir, así que... Tanto en China como en Corea es esperado que los hombres sean los que empiecen la interacción, pero en ambos países cuando se trata de extranjeros los hombres son extremadamente tímidos. Los hombres en China son más fríos, muestran su interés con pequeñas cosas, como ayudarte a reparar tu refrigerador o televisión, comprarte fruta, estudiar más el idioma en que hablas para poder hablar más contigo, cosas así. True story. No son tan directos o románticos como en otros países, pero sí que cuidan de una a su manera. Los chicos coreanos son un poco más expresivos, son increíblemente tiernos y detallistas y realmente te hacen sentir como una princesa. Pero en ambas culturas, y me atrevería a pensar que en la japonesa también, por lo que he oído, es todavía no tan bien visto tener una pareja de otro país. Así que es realmente difícil salir con alguien de manera más seria. Así que por supuesto en este tema yo escojo Corea. Número 7. El racismo. Pues tanto en China, Corea y Japón hay racismo. Los tres son países que en algún punto de la historia se han cerrado al mundo por una causa u otra. La idea general, como en otras partes del mundo, es que la piel blanca es buena, la piel morena u oscura es menos buena. Esto viene de tiempos cuando la gente del campo, por trabajar bajo el sol, tenía la piel más morena y la élite mucho más clara. Así que tiene que ver con la clase social más que con la raza. Aquí tener una piel blanca hace referencia a que tienes una clase social superior. Y ya que los tres países se basan en jerarquías, es entendible. Aunque también gracias a la televisión y la clase de información que llega, se asocian ciertos tipos de piel con pandillas, problemas y violencia. En China, la gente es más cerrada a la idea de piel oscura y realmente se les niegan trabajos a ciertas personas, incluso extra calificadas, dependiendo de cómo se vean. Las personas con rasgos asiáticos y de piel oscura tienen más problemas al respecto. En Japón tiene más poder tus capacidades que tu raza en lo referente al trabajo, pero aún así hay algunas preferencias por personas de ciertos países, sobre todo de Estados Unidos y Europa. En Corea quizás no sea tan obvio, pero también hay preferencia por personas de piel blanca, aunque se puede ver en los medios de comunicación que esto va cambiando poco a poco. En mi opinión personal, esto tiene que ver más con cuánto dinero ganas. Si tienes dinero, no importa de qué nacionalidad seas. Sin embargo, he visto que hay más y más apertura a tratar con personas de todos los países. En Corea especialmente, parecen tener un gusto por el idioma español y por los latinoamericanos. Así que, en conclusión, en mi opinión, Japón es para viajar, China para trabajar y Corea para vivir.
Al menos para mi gusto, por lo que he visto y he vivido, mi número 1 es Corea. Aunque la vida es un poco más difícil que en China, la calidad es mejor y me siento mucho más a gusto que en Japón. Así que supongo que depende de cuál es tu intención al venir a Asia, el escoger uno u otro lugar. Si les gustaría aportar algo a este tema, por favor déjenlo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor suscríbanse y compártanlo. No se olviden de buscarme en Facebook y visitar mi tienda en línea. Y nos vemos pronto con más videos sobre China, Corea y Japón. Bye bye.